puesto la falda, pero a veces sin saber qué es, ¿no? Ahora recordamos que la falda es una prenda de vestir que nos cubre a partir de la cintura, nos cubre la parte de las piernas, ¿ya? Y además esta prenda es netamente femenina, la cual dice, realza mucho la estructura física de una mujer y también muchas veces se usa de acuerdo a la cultura, ¿no? Que uno tiene o las costumbres que uno tiene, o también porque está de moda la falda, ¿sí? Y entonces, esta falda tiene diferentes tipos de uso para una ocasión especial. Y dependiendo de esa ocasión especial, se eligen las telas. Yo les voy a mostrar unas telas. Miren ustedes, la primera tela delgada que les voy a mostrar es una gasa, ¿ya? Esta tela, ¿sí? Es una gasita. Y entonces el modelo que se va a usar con esta tela son faldas que tengan vuelo, ¿ya? Por ejemplo, les voy a mostrar acá, sería esta figura, ¿no? Es una falda que es con vuelo. Puede ser semicampana, puede ser campana. Este tipo de faldas necesita que tenga movimiento la tela. Entonces, pueden ser telas de gasa, ¿sí? Estampadas o de un solo color. Puede ser, hay una tela que le llaman la famosa tela chaliz de seda. ¿Por qué yo les menciono la parte del nombre completo chaliz de seda? Porque esta tela no se arruga mucho. En cambio, hay otra tela, chaliz de algodón, que son también de colores estampados, pero que se arruga cuando uno se así, se sienta, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, estas telas delgadas en sí nos ayudan a poder elegir faldas que tengan mucho movimiento. Como otra vez les muestro acá, sería esta falda, ¿no? Que tiene vuelo de campana mundo, también le llaman, o semicampana, ¿ya? Que inclusive, ¿no? Por el mismo hecho de ser floreadas, se pueden realmente poder combinar con diferentes prendas, ¿no? Y miren acá, esta otra tela también es una seda y se llama seda pesada. Así le conocen, ¿ya? Su nombre comercial es seda pesada, que también nos ayuda a poder usar, repito, faldas que tengan mucho movimiento. Ahora, con respecto a la altura de la falda, eso es de acuerdo al gusto, de acuerdo a la moda, ¿no? Si uno es joven, jovencita, usará una falda, ¿no? Bien alta, como por ejemplo esta faldita de aquí, de este modelo. Es una falda que tiene un talle bajo y tiene vuelo natural, que inclusive en la figura le podemos ver que es de un material sintético, que podría ser cuerina, por decir, ¿no? Bien, ahora les muestro una tela que más o menos tiene más peso, la calidad de esta tela. A esta tela, su nombre comercial, le conocen, por ejemplo, en el mercado como la tela Praga, ¿ya? Tela Praga. Tiene un poco menos movimiento y entonces con este tipo de tela nosotros podemos confeccionar diferentes modelos. ¿Por qué? Porque la misma tela, al ser media gruesita, se presta, como por ejemplo una falda al tubo, una falda recta, una falda en A, porque de verdad que hay una infinidad de modelos de falda. A continuación, les voy a mostrar una tela que se llama Cardiff. Estas telas vienen así con detalles o también vienen de un solo color. Y sobre todo estas telas se usan como para hacer los uniformes. Esta tela sirve para hacer saco, para hacer pantalones, faldas estilo sastre.
Cuando yo me refiero a una falda más formal, sería una falda recta, con cruce en la parte posterior, con abertura, una falda inclusive en A, que también sale muy bonita. Y esta tela es Casimir Cardiff. También hay, por ejemplo, con respecto a la marca de Polistel, sí, hay polisteles gruesos, polisteles delgados, polistel tipo Casimir, que es bien semejante a la marca Cardiff. Bien, y también les quiero mostrar otra tela que tiene inclusive mucha más caída y es más gruesa. Esta, por ejemplo, es un Casimir Cardiff, tipo lanilla. O sea, tiene más contextura, es más gruesita. Con esta se pueden hacer sacos, abrigos, faldas sobre todo, y faldas realmente más eh, formales. Falda recta, falda al tubo, falda con cruce en la parte posterior. ¿Ya? Y también tenemos otra tela, ¿ya? Esta tela, por ejemplo, ¿ya? Es de la marca Barrington, pero esta tela tiene una trama de alpaca, ya es mucho más consistente. Y muchas veces cuando hacemos los uniformes, hacemos, ¿no? El saco de esta marca, por ejemplo, y también una falda que pueda hacer contraste a este color. Y ya miren, ustedes estamos así disimuladamente entrando a lo que ya es la moda, lo que es la tendencia. Por eso era mi inquietud que ustedes buscaran el significado de estas palabras. Porque cuando ya nosotros entramos prácticamente al mundo de la confección, tenemos mucho que aprender. Tipos de tela, cada tela tiene una función. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que alguien diga, ay, con esta tela me voy a hacer yo un polo. No está correcto, porque la tela no es para hacer polo, sino es para hacer otro tipo de prendas. Por eso en la misma hoja, ¿no? Ahí le estamos mandando el concepto de una falda, el concepto de otras prendas, ¿sí? Para saber entonces qué tipo de tela vamos a poder conocer. Y de igual forma, yo en la hoja del trazo básico de la falda, en la última parte le estoy poniendo una nota y los nombres de las telas, ¿ya? Esos son sus nombres comerciales, ¿ya? No hay que olvidarse que son sus nombres comerciales. Ah, y también aprovecho, ¿no? Cuando ya son este tipo de telas, por ejemplo, tipo paño o casimires y algodón, sí o sí ya necesita que la falda use forro. Pero también, por ejemplo, ¿no? Si uno usa una tela delgada, puede ser una gasa o puede ser, ¿no? Inclusive con una gasa tipo Georgette, por ejemplo, esas gasas necesitan forro. ¿Y por qué? Porque muchas veces trasluce. Ahora también se pueden hacer faldas, por ejemplo, cuando estamos en verano, usar telas de algodón, como por ejemplo tela poliéster, tela polipima, dependiendo también de la estación. Miren, cuánto tenemos que aprender, ¿no? Depende de la estación, depende realmente para qué vas a usar esa falda. O sea, todos esos motivos uno tiene que aprender realmente, ¿no? Para poder elegir una tela. Bien, ahora vamos a pasar, ¿ya? A ver, por ejemplo, la forma de cómo tomamos la medida para la falda. El primer requisito es que la persona a quien yo le voy a medir, esa persona ya tiene que tener, por ejemplo, algo que se exige, ¿ya? Por ejemplo, una prenda ligera, ¿sí? Para que a la hora de tomar las medidas, no tenga que corregir, ¿sí? Entonces, en ese caso, se le pide a la persona que tenga la prenda ligera. Por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? La figurita de cómo, por ejemplo, nosotros tomamos la medida. El contorno de cintura.
Miren, yo realmente voy a, creo esto, vamos a ver cómo le acomodamos para poder realizar la toma de medidas. Hasta aquí, a ver, antes de realizar la toma de medidas, ¿alguna pregunta si tienen que hacer, por favor? ¿Alguien tiene que hacer alguna pregunta? Bien, pues vamos a proseguir. Ya, por ejemplo, aquí estamos observando que la modelo prácticamente tiene una prenda bien ligera y entonces se está realizando la primera medida que es el contorno de cintura. Cuando hablamos de contorno de cintura, la cinta debe pasar alrededor de la cintura y esta medida se hace con normalidad. No se ajusta la cinta métrica, no se afloja la cinta métrica, tal cual me está a mí diciendo a gritos, si le decimos así, cuál es la medida de la cintura, se toma igualita, pero siempre hay que colocar un dedo detrás, ¿ya? Para que la cinta tenga movimiento, porque tampoco le podemos poner muy ajustado, ¿ya? Entonces esa sería la primera medida. Y la segunda medida es el contorno de la cadera y esta medida se realiza pasando la cinta métrica alrededor de la cadera y teniendo en cuenta la parte más eh, eh, uh, pronunciada que sería de los glúteos, ¿no? Por ejemplo, acá abajito, ya le he puesto una modelo, ¿no? Que inclusive está con prendas íntimas, ¿sí? Pero miren que la cinta métrica debe de pasar justo por, diríamos, por el derrier, ¿sí? Y debemos de sujetar con un dedo, ¿ya? Ahora, a veces hay retos de tomar las medidas, como por ejemplo, según la parte teórica dice que inclusive nosotros solas podemos tomarnos las medidas, ¿ya? Porque no es, o sea, no es necesario que otra persona te tome. Pero eso sí, ¿no? Respetando tal cual te va a dar el resultado del contorno de cintura, de contorno de la cadera. Lo podemos hacer frente a un espejo para ver que la cinta métrica esté pasando alrededor de la cadera y que esté derecha. Esa es la condición. Bien. La tercera medida. Acá vemos una figurita, ya, donde nos está indicando, por ejemplo, que necesitamos tomar la separación de busto. Entonces, ¿cómo se realiza esta medida? A la persona que le estoy tomando la medida, se le dice, por favor, ¿puedes tú indicarme dónde están ubicados tus pezones? Entonces ella va a señalar, ¿no? ¿Y por qué es importante tomar esta medida de la separación de busto? Porque inclusive, ¿no? Nos va a señalar o a indicar que cuando yo realice una falda recta o campana o cualquier modelo que sea, yo puedo unir el trazo del corpiño de una blusa. Si lo uno, me va a salir un vestido. Por eso es que debe de estar coordinadamente la medida, ¿no? De la separación de busto con la pinza. Por eso yo elegí esta figura para que ustedes puedan verlo con mucho detenimiento prácticamente, para que vean que debe estar igual. Porque cuando aprendemos a hacer nosotros faldas y aprendemos a hacer blusas, tranquilamente podemos llegar y a tener un conocimiento de poder hacer un trazo de un vestido. Entonces, inclusive en la parte, ¿no? Teórica también he resaltado, ¿no? Esta parte con roja donde dice para ubicar, y para qué se toma la medida o la separación de busto es para ubicar las pinzas, ¿no? Aquí está resaltadito, ¿ya? O sea, cuando yo quiero que ustedes aprendan y se graben bien algún detalle, yo lo pongo siempre con rojito. Entonces, así uno se recuerda, ¿no? Porque si no, no se olvida. Bien, otra medida que sí necesitamos para hacer la falda es tomar el largo de la falda. Entonces,
Si yo ubico el contorno de la cintura, para mí es fácil desplazar la cinta métrica hasta que la persona me indique a qué altura quiere la falda, ¿ya? Es cierto también que hay medidas de falda que ya tienen nombre, por decir, ¿no? Por ejemplo, sería sobre los muslos, la microfalda, más abajito de los muslos, una falda alta, por ejemplo, ¿no? Y también la otra falda que es bien común usarla es, dice, sobre la rodilla, debajo de la rodilla, y así también vamos bajando, ¿no? El largo de la falda puede ser en la pantorrilla, puede ser en los tobillos, puede ser inclusive más larga, cubriendo la altura de los zapatos. Entonces, esas son realmente las 4 medidas que necesitamos para tomar nosotros, ¿no? Eh, Recalco las medidas de la falda, ¿no? Entonces aquí también pongo una nota donde dice, es importante, ¿no? Tener ya decidido el modelo de la falda que yo quiero. Yo no puedo eh, a última hora decir, ay, por favor, quiero que me haga una falda doble campana. Si yo la he tomado, por ejemplo, no una medida de falda recta, por decirte, ¿no? Entonces, por decirles, miren, por ejemplo, este modelo de la falda es una falda que entalla muy bien todo el cuerpo de esta modelo, pero ¿cuál es el detalle en sí? Que aquí tiene, ¿no? Una sobre, como decir, una sobre falda, un sobrevuelo, pero que tiene aumentos con godets. Entonces, yo aprovecho para decirles a ustedes que hay una variedad única de modelos de falda. Pero ¿por dónde vamos a empezar nosotras el día de hoy? Vamos a empezar por hacer el trazo básico de una falda recta. Entonces, yo debo de aprender a hacer un trazo de falda recta porque de allí va a venir el desarrollo de diferentes modelos. ¿Pero en base a qué? En base a hacer el trazo básico de una falda recta. A continuación, pero antes de esto, a ver, ¿alguien por favor quiere hacer alguna pregunta? Capaz de tipo de telas, modelo, ¿qué es lo que quieren decir? Maestra Carmen, muy buenas tardes. La tela para las faldas, ¿cuáles son las adecuadas? Buena pregunta. Las telas que uno puede elegir va a depender primero de acuerdo a la ocasión. Por decir, que me manda a mí, me solicitan una falda de uniforme. Inmediatamente tengo que pensar en las siguientes telas. Por ejemplo, polistel tipo casimir, polistel delgado, casimir marca Cardiff, un paño marca Cardiff, puede ser también una lanilla de marca Barrington. O sea, depende de la ocasión, para qué quiero esa falda. Vamos a suponer que alguien de pronto te solicita, tengo una tela corduroy, ¿ya? Y me puede hacer una falda. Entonces tú le tienes que decir, claro que sí, tú elige a ver qué modelo. Entonces, pero tú le tienes más o menos que dar una idea que con esas telas de corduroy, dependiendo del grosor, porque hay corduroy por ejemplo, sintético, que tiene stretch, hay corduroy de algodón, o sea, tipo algodón que no se estira, ¿no? Es una tela muy rígida. Hay corduroy que tienen venas delgadas, hay corduroy que tienen venas anchas, y cuando uno corta cualquier prenda en corduroy, siempre tiene que tener cuidado de que la tela tenga peinado, ¿ya? A la hora de cortar el corduroy, tiene que peinarse para abajo. Se debe sentir la parte suave, porque si tú pasas la mano hacia arriba, a veces está áspero, entonces, y cambia de color. Entonces, eso es una tela que hay que tener bastante cuidado. Entonces, como te vuelvo a repetir, dependiendo para qué ocasión quiere la falda, elegirás el modelo. Inclusive, lo vuelvo a repetir, hay una nota donde yo puse, ¿no?
En primer lugar, elegimos el modelo. Y luego Profesora, debemos dar para qué ocasión. Sí, dime. disculpe, y en el caso de que sea para una falda verano y quiero usar gasa, pero ¿cuál es la gasa más recomendada que no genere tanto calor, sino que sea tipo para playa, algo muchísimo más fresco? ¿Qué tipo de gasa es Claro, por la más ejemplo, adecuada? ya, como tú me estabas diciendo, por ejemplo, ya tú ya tienes determinada, por ejemplo, la tela gas. O sea, ya primero le estás dando el nombre genérico, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro, ¿no? Esta es una tela de gasa, por ejemplo, es una gasa estampada, gasa. Y su nombre puede cambiar, gasa estampada. Su nombre puede cambiar, por ejemplo, una gasa Georgie, le ponen gasa italiana, gasa francesa, ya le ponen el nombre comercial. Entonces, cuando tú eliges una tela de gasa que es para verano, lo primero que tendrías que hacer es buscar una falda que tenga vuelo, amplitud, ¿no? Que puede tener botones al centro, que puede tener inclusive un lazo a la cintura para que te amarres, como tú dices, para ir a la playa, ¿no? Entonces, solamente te amarras, la cruzas y es fácil de sacar porque no te complica con botones, ni con cierre, ni con nada por el estilo. Lo primero que tienes que ver es que esta gasa sí trasluce. Se coloca hacia la luz, hacia la bombilla del foco, ¿no? Y ves si tú se está trasluciendo. Por ejemplo, ¿cómo podrías poner, capaz, ¿no? Tu mano detrás para ver si trasluce. Pero ahora, si es una falda campana, plisada, recogida, entonces la tela se va a agrupar, se va a juntar y no se va a notar, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer tus piernas. Porque esta tela que es bien suave, se puede plisar. Miren, ¿ah? Acá hago un plise, otro plise. Eso se llama una falda plisada, por ejemplo, así, ¿no? ¿Están viendo? Ahora, ¿cuándo es fruncido? Cuando se pasa máquina y todo se frunce así de chiquitito se queda. Miren, es una forma de fruncir. Entonces, está buena tu idea cuando tú me dices, yo quiero una tela para tal cosa cuando haya verano. Ahora también, esas telas que les comentaba desde un inicio, que le llaman, por ejemplo, chaliz, también usan para verano esta tela chaliz, que es de seda, ¿ya? O también puede ser la polipima estampada, puede ser el poliéster estampado, que son telas de algodón. Ah, y también ahí les menciono la tela, por ejemplo, hindú. Hay una tela hindú que es bordada, hay tela hindú labrada. Bueno, en Lima realmente en Gamarra se encuentra una variedad única de telas que de acuerdo a la ocasión, a la estación, ya sea de verano, ya sea de invierno, también sacan sus telas, ¿no es cierto? Solamente como les digo, el nombre genérico de esta tela es seda. Y a esta seda le pondrán chantú, le pondrán hindú, le pondrán, no sé. Por ejemplo, acá también tenemos otra tela que se usa mucho para fiestas, que se llama Versace. Es una tela bien, bien brillosa y parecida, por ejemplo, a la tela que es bien conocida, que le llaman raso. Y de eso también se puede hacer faldas, faldones, sobre todo faldones, ¿no? Y la tela Versace es más doblecita, bien parecida a la tela de raso. ¿Alguien más, por favor, quiere preguntar? ¿Hacer una pregunta? Misita, buenas noches, le habla Esther. Hola, Esther. Misita, las faldas que tienen mucho vuelo, así como más o menos de los vestidos, ¿cómo se llama ese tipo de falda? Campana disco, campana mundo. Ah, campana disco, campana mundo. Ya, Misita, eso era mi consulta, Y gracias. ahora, ya de nada, ahora ahí nomás aprovechamos. Esa falda, como o sea, es un vuelo género completo, por eso le llaman campana mundo, campana disco también le dicen, ¿no? O falda disco. También se disminuye el vuelo y le llaman la falda semicampana. Entonces, miren, tenemos mucho que aprender. ¿Ya? ¿Alguien más, por favor, alguna pregunta? Para pasar ya a hacer el cuadro de adaptaciones. Miss Carmen, una consulta. Sí, Para dime. tomar la medida, si utilizamos una tela stretch y una tela no stretch, digamos, es lo mismo. No sé si, digamos, para una tela recta un poquito más de espacio y para la stretch como cede, ¿no? Esa sería mi pregunta. Ya, no, ahí ya la toma de medida se modifica.
Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver según la elasticidad de esa tela, como tú me dices, porque hablamos ya de una tela stretch, hay telas stretch que vienen puras, ¿no? 100% de estiramiento tienen, o si no, las stretch que están combinadas con fibras de algodón, dependiendo su elasticidad, ¿no? Por lo general, esas telas de stretch, ¿cuál es su objetivo preciso para usarlas en diferentes prendas? Por ejemplo, para hacer un vestido, esa tela de stretch tiene algo fundamental. ¿Y cuál es? Es resaltar la estructura física de la persona. Esa tela te delata si es que tienes rollitos y si no los tienes, o sea, trata de resaltar algo más. ¿Por qué? Porque se adhiere a tu cuerpo. Es como cuando uno usa un pantalón de ese tipo de tela, ¿no? Por ejemplo, los más famosos conocidos pantalones jean, que le llamamos. Cuando la tela es stretch, ¿no? Uno se pone, se amolda a tu cuerpo y a veces uno tiene tiempo de observar, cuando se saca este pantalón, está dibujado prácticamente la figura de tu cuerpo en el pantalón. Y a veces, tanto es el uso, ¿no? Que a veces no, la tela no vuelve a su normalidad y queda, por ejemplo, marcada la parte del derrier, la parte del muslo, la parte de la cintura. Y ahí es donde también se desgasta la tela, porque a la tela le disminuyen el contorno, por ejemplo, de la cadera y la cintura para que se pueda adherir a tu cuerpo, ¿no? Entonces, esas telas prácticamente tienen otro procedimiento de confección y otra adaptación. En cambio, estas telas que yo les he mencionado, que inclusive ustedes lo van a tener aquí en la hojita, en la hoja de cuadro de adaptación de medidas, ¿ya? Allí están los nombres de estas telas y estas telas por lo general son de tejido plano. ¿A qué le llamamos la tela de tejido plano? Cuando están tramadas, cuando hay trama, ¿no? De los hilos. Entonces, estas telas son para vestir que, como les estaba explicando, dependiendo del grosor y dependiendo del modelo, algunas faldas van a necesitar forro y otras faldas no. Como por ejemplo, en las de tipo casimir, que sería de polistel, por ejemplo, también hay otras telas que le llaman esto, casimir inglés, le llaman casimir Walton, diferentes nombres allá. Entonces, esas telas no necesitan usar forro. ¿Ya? Uno que no trasluce, que no se te adhiere a la piel. Y bueno, de todas maneras, siempre cuando uno, por ejemplo, ¿no? Se va a hacer una falda recta, ya se pone una en agua, se pone un fuste, ¿no? O si no, en ese caso ya solamente se solicita que se le ponga un forro a la falda que uno va a usar, ¿sí? Entonces, como les vuelvo a repetir, vamos a iniciar nosotros primero a hacer el trazo básico de la falda, porque de ahí va a iniciar otros modelos, ¿ya? ¿Alguien más, por favor, alguna pregunta? ¿Tiene alguien más que preguntar? Profesora, en el caso de, por ejemplo, para faldas envolventes, ¿es más o menos el mismo patronaje? O sea, con el patronaje que vamos a hacer. Ya, ahora mira, la falda envolvente, ese tipo de faldas envolventes necesitan, sí, tener un trazo básico, por ejemplo, de la falda recta. ¿Por qué? Porque a veces son envolventes solamente en la parte de al lado delantero, más no así en el lado posterior. ¿Y por qué? Porque en el lado posterior va a tener sus pinzas. Ahora, si hablamos de una falda envolvente plisada, ya no tendrá trazo, ¿no? Ahora, si hablamos de una falda envolvente fruncida, una falda envolvente recogida, ya tampoco. Entonces, solamente tomamos las medidas, la adaptamos y podemos realizar tranquilamente el trazo. Y son bien fáciles de hacer, ¿no? Y esas faldas envolventes por lo general siempre son para alguna ocasión especial o para salir a la calle de vestir o también para usarlas en verano. Bien. ¿Alguien más, por favor? Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Ya no hay preguntas? Bien. Entonces, vamos a iniciar ahora,
¿ya? Primero con el cuadro de las adaptaciones. Miren, yo tomo la primera medida, que sería el contorno de cintura. Y a este contorno de cintura, en mi adaptación primero, le tengo que sacar la cuarta parte más 2 centímetros. ¿Por qué la cuarta parte? En mi trazo que yo voy a hacer en papel o puede ser en cartulina, tengo que trabajar con la cuarta parte de medida más 2 centímetros que yo agrego para el ancho de la pinza. ¿Ya? Esta adaptación de la cuarta de medida de cintura más 2 centímetros para la pinza, la voy a poner en el lado delantero y la voy a poner en el lado posterior. Entonces, primero estamos haciendo el lado delantero. En el contorno de cadera. El contorno de cadera la tengo que dividir en 4 partes iguales. A esta medida no le aumento nada. ¿Estamos? No le aumento nada. Ya sea en el lado delantero como en el lado posterior. El alto de cadera. Acuérdense que esa medida nosotros no la hemos medido. Simplemente me voy a basar en sacar la sexta parte del contorno de cadera. Entonces, ¿qué quiere decir? Si mi contorno de cadera, según este ejemplo, es de 98, yo lo divido entre 6. Y así voy a obtener, ¿qué cosa? Un resultado que sería mi alto de cadera. Vamos a suponer que alguien tiene el contorno de cadera 100, esos 100 centímetros lo va a dividir entre 6. Y ese resultado en sí sería su alto de cadera. ¿Ya? Miren, o sea, trato de buscar la forma más fácil de hacer una falda. Porque a veces es engañoso cuando nosotros tomamos las medidas, porque ustedes cuando buscan información van a encontrar que le toman el alto de cadera. Y a veces, como le repito, es medio engañoso. ¿Por qué? Si nosotros no fijamos bien, por ejemplo, aquí les voy a mostrar en la figurita, no señalamos, ¿ya?, la altura de la cintura y no señalamos, miren ustedes, el contorno de cadera, entonces no vamos a saber ubicar exactamente dónde queda su alto de cadera. Por eso es que en esta figura, por ejemplo, miren, está con la cinta métrica, ¿ya?, en la parte de la cintura y aquí en la parte de la cadera. Entonces, ¿cuál sería el alto de la cadera para yo medir? Sería desde la cintura hasta la parte de la cadera. Pero yo, en mis trazos, que yo confecciono ya mucho tiempo, solamente la medida del contorno de cadera se divide entre 6 y te sale exactamente tu alto de cadera. ¿Ya? Ahora, me estoy recordando de algo importante. A medida que va pasando los años, siempre habemos mujeres, ¿no?, que no sabemos, por ejemplo, cuidar nuestro cuerpo. Tenemos 2, 3 hijitos y dejamos prácticamente, y también cuando uno come bien rico, ¿no?, comienza a engordar y comienza a perder ligeramente, ¿no?, la figura, ¿sí? Y comienza a abultarse la parte del vientre. Entonces, y de pronto decimos, uy, ya perdí la cintura, ¿no? Esa es a veces nuestra expresión. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Se recomienda usar un elástico de 1 centímetro de ancho y amarrar el contorno de la cintura. Y así uno no tiene problema a la hora de tomar el contorno de la cintura. E inclusive le dejas con el elástico ahí para que uno pueda realizar el largo de la falda. ¿Ya? Entonces, pero ¿a qué me voy con contarles esto, no? Que muchas veces nosotros tenemos que tener facilidad de expresión para poder conversar con tu cliente. Porque a veces tu cliente te dice, ¿no? Usted sabe de telas, a ver. Yo por lo general les cuento algo, ¿no? Cuando ya son así clientes estables, entonces, o no saben, por ejemplo, de telas, entonces yo les invito a ir conmigo a ver los diferentes tipos de tela, ¿no? Claro, preguntando para qué ocasión tiene. Entonces, hay formas, ¿ya?, de poder nosotros dialogar con nuestra clientela. Entonces, para tener esa confianza, ¿no? Un momentito, por favor, y le amarramos la parte de la cintura, con el contorno de la cintura, con nuestro elástico. ¿Y qué beneficio vamos a tener? Que nos dé una medida más precisa de la cintura. Después será para tomar el largo de la falda, ¿ya? Y ese largo de la falda lo hacemos siempre por la parte de adelante. Otra vez, recalcando que a lo mejor tiene el vientre ya desarrolladito, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos que tomar por ese lado, del lado delantero, y, y la persona a quien yo le tomo la medida debe estar prácticamente en posición correcta, bien derechita. Y ella no debe de mirarse a la hora que tú tomas el largo de la falda, porque si no va a bajarse mucho el largo de la falda, ¿no? Esa medida va a bajar. Entonces solamente uno le señala, ¿no? Está bien, uno le dice, está bien acá, está bien esto a esta altura, está bien hasta otra altura, uno le va conversando siempre. Ahora, con la medida del largo de la falda, igual, ¿no? El largo de la falda, por ejemplo, uno tiene que ubicar la cinta métrica, en la parte de la cintura y luego la vas deslizando hasta el largo que uno desee, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, puede ser una microfalda, puede ser una minifalda, puede ser un faldón. ¿Y cuándo, por ejemplo, le llamamos faldón? Cuando ya pasa, ¿no? De nuestra pantorrilla, la falda, cuando está llegando, por ejemplo, a largo del tobillo, a ese le llamamos, por ejemplo, faldón, ¿no? Entonces, ese largo de la falda va a depender muchas veces de la moda o cómo lo usa, si está bien ese largo que esa persona quiere. Entonces, va a depender mucho del modelo que también pueda elegir, ¿ya? Con el largo de la falda no tenemos por lo general problema. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tenga puesto un pantalón la persona a quien le estoy midiendo. Entonces es bien fácil, ¿no? Ubicar el largo de la falda, lo ubicas, por ejemplo, debajo de la pretina, ¿ya? Debajo de la pretina y solamente deslizas la cinta métrica hasta cuando tú le consultes a dónde quiere el largo de falda, ¿ya? Y esa medida en el cuadro de adaptaciones se va a poner igual, ahí no tiene ninguna adaptación. Ahí no tiene ninguna adaptación, es igualita. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo. Largo de falda 45, miren, en la adaptación es símbolo de igual, y en el lado delantero es igual, 45, y en el lado posterior es igualito, 45, ¿ya? Entonces, ojo, que esto es el cuadro de adaptaciones para una falda básica. Y aquí abajito le estoy poniendo la relación de los nombres de las diferentes telas que pueden usar. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta para empezar a hacer la realización del trazo? Miss Carmen, un gran servicio. No sé si podríamos reforzar un poco el largo de la falda. Una vez más, un gran servicio. Sí, cómo no. Bien, aquí mirando la figurita, ¿ya? El largo de la falda lo ubicamos, por ejemplo, debajo de la pretina de la falda, ¿ya? Y luego deslizamos la cinta métrica por el lado delantero hasta que tú le indiques a dónde quiere la falda, por ejemplo, tu cliente, ¿ya? Puede ser aquí sobre el muslo, una microfalda, una minifalda, puede ser sobre la rodilla, arriba de la rodilla, debajo de la rodilla, en la pantorrilla. Por ejemplo, miren, yo voy a coger una falda que tengo, la voy a poner acá, ¿ya? ¿Sí? Miren, a veces también hay personas, ¿no? Que traen su falda y te dicen, yo la quiero igualita, el mismo largo. Entonces, ahí uno aprovecha, ¿ya? Y toma la medida de esta forma. Debajo de la pretina, ¿ya? Hasta el largo que desee, ¿ya? Entonces, miren, debajo de la pretina, deslizo la cinta métrica hasta obtener el largo que yo deseo, ¿ya? Ahora ahí nomás aprovecho. Esta falda es una falda, ¿ya? Que tiene, ¿no?
6 piezas. En el lado delantero podemos observar, miren, una, esta es la parte del centro, 2 y 3. Y si yo la giro, la parte de atrás también tiene 3 piezas, por eso le llamamos de 3 piezas. Ya, 3 adelante y 3 atrás. No, esta tiene solamente 2. Estaba equivocada. ¿Ya? 2, miren. Y aquí, en la parte de abajo, tiene un pliegue, ¿no? Que no se nota, a la hora de caminar esto se abre, pero no se nota, por ejemplo, en mi pierna, por decir. ¿Ya? Entonces es una falda que tiene un pliegue en la parte del lado posterior. Ese es su detalle. Y acá podemos observar la pinza del lado posterior. Y ahí nomás aprovecho en decirle que las pinzas del lado posterior siempre son más prolongadas. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Es para resaltar la parte del derrier. Y en el lado delantero, ¿ya? No tiene pinza. ¿Y dónde está ocultada? Está ocultada en la costura. Por eso tiene 3 piezas la falda. ¿Ya? Ahora, dependiendo del grosor que también a uno le piden, ¿no? El cliente, se hace la parte de la pretina. Puede ser de 3 centímetros de ancho, de 4 o de 5 centímetros, que sería lo máximo. Hay otros modelos de falda, ahí aprovecho, y no tienen pretina, solamente tienen vuelta. Entonces, yo voy a tratar realmente de hacer estos desarrollos de falda para que ustedes tengan el conocimiento, ¿ya? Porque es siempre bueno, realmente la prenda de la falda tiene momentos, experiencias tan diferentes, porque hay un modelo, pero muy, muy diverso en faldas. ¿Bien? ¿Alguien más, por favor, quiere preguntar? ¿Alguna pregunta? Miss Carmen, buenas tardes. Buenas Quiero tardes. preguntarle, las pinzas, de qué tamaño se va a poner en las faldas? Buena pregunta. Cuando nosotros hagamos el trazo del lado delantero, tiene una pinza pequeña. ¿Por qué motivo? ¿Ya? Vamos a suponer, vamos a ver ahora en estos momentos, estoy mostrando yo la parte de la pinza en el lado posterior, como les estaba comentando, ¿ya? En el lado posterior nos ayuda a resaltar la parte del derrier. Pero en el lado delantero va a tener una pinza más pequeña. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, ¿no? Mirándolo anatómicamente, tiene forma. En el sentido de que la parte del vientre necesita un poco más espacio y no necesita que la pinza me delate, por ejemplo, que tengo el vientre abultado, por decir. Entonces la pinza es más pequeñita, ¿ya? Que por lo general está entre 9 a 8 centímetros. Ahora, si queremos, por ejemplo, hacer que esta falda recta, a la hora que se pone la persona a quien estoy cosiendo, por ejemplo, yo voy a observar su forma anatómica de cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que puede tener el vientre bien abultadito, las caderas bien desarrolladas. Entonces, en ese caso, ya las pinzas ya no van a ser, por ejemplo, 2 solamente, sino van a ser hasta 4. 2 en este lado, 2 en este lado, en la parte del lado delantero. ¿Por qué? Porque yo necesito de una u otra manera reducir el volumen de su vientre, por decir. Y esas pinzas ya no serán de 2 centímetros, va a ser capaz de 1 centímetro. Pero la pinza, ¿cuál es su función en sí de la pinza? Es resaltar la figura que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, en el lado delantero haríamos 4 pinzas, porque tiene su vientre muy desarrollado. Pero en el lado posterior va a tener forzoso que tener 2 pinzas. Eso sería en el caso, por ejemplo, de una persona que tenga muy desarrollado el vientre y sea de buenas caderas, ¿no?
Ahora, vamos a ver otro caso de alguna persona, ¿no? Que tenga la cintura bien delgada, ¿ya? Y su cadera bien proporcionada. Allí, en ese caso, va a tener que usar igual, cuatro pinzas en sí en el lado posterior, ¿no? Y cuatro pinzas en el lado delantero. Porque ahí vamos a ver cómo resalta la figura de esta niña, por ejemplo, que tiene una cinturita bien, bien delgadita y una cadera más amplia. Miren, o sea, esto es un estudio realmente de hacer la construcción de una falda, sobre todo cuando es una falda recta, porque uno se va a encontrar con diferentes tipos de cuerpo, con diferente anatomía, entonces uno tiene que ver la forma de cómo hacer la falda, ¿ya? Buena Profesora, pregunta. Sí, y en el caso, por ejemplo, claro, eso es faldas a medida, pero en el caso de las tallas, por ejemplo, si queremos una talla SM, ML, ¿cuáles son esas medidas claro. estándar, por así decirlo? Bueno, como verán, realmente cuando ya las faldas son por talla, entonces, pues uno va a tener que hacerse prueba tras prueba si es que la quieres entallada a tu cuerpo, ¿no? Muchas veces uno no va a encontrar. Si Ujú. hay una talla de una falda que te puede dar, caber bien la cintura, te cierra muy bien, te forma bien, pero a lo mejor vas a tener problema en la cadera. Puede ser que sea más ancha y no te va a dar. Te pones otra falda donde te puede dar exactamente la cadera, pero no te va a dar la cintura. Entonces, ahí sí forzoso ya tiene que entrar, por ejemplo, ¿no? A llevarse esta falda, por ejemplo, si es una falda recta, que la puedes usar, por decir, ¿no? En alguna ocasión con un top, con una cafarena o con una blusa que va a estar dentro de tu pantalón, entonces realmente verás que ya es otro detalle, ¿no? Pero yo de todas maneras voy a darles la talla de medidas, ¿ya? Para que ustedes tengan un conocimiento. Ah, ya, gracias. Ya, de nada. Bien, ¿alguien más quiere preguntar, por favor? ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar? Y mis Sí, dime, a ver. consulta. A ver, dime. Hay personas que te dicen, pero quisiera que me talla small o talla medium o la, entonces, en base a tallas, ¿cómo se puede calcular las medidas? Sí, miren esto, por ejemplo, cuando tú observas la forma anatómica de las personas, de las diferentes personas, que inclusive pueden estar, por ejemplo, a tu alrededor, entonces, para eso uno tiene que tener un conocimiento de la ciencia, de la antropometría, donde nos indican la diversidad de forma de cuerpos que hay. Qué bueno que me hayas tocado este punto. Y ahí tengo una tarea ahora, pero recién la tarea la voy a formular mañana para que tengan tiempo el domingo y me la manden el lunes, ¿ya? Cuando hablamos de las formas de la ciencia, de la antropometría, ahí observamos diferentes tipos de cuerpo, ¿no? Hay una variedad de cuerpos. Entonces, ¿cómo poder, por ejemplo, acertar con una talla? Es un poquito medio difícil, pero no es imposible de hacer. Entonces, ponte a pensar que una talla mediana, vamos a empezar por allí, por lo general su contorno de cadera es de 100 centímetros, ¿ya? Ahora, veamos, si la cuarta parte es 25 el contorno de cadera, entonces las tallas de las faldas o de cualquier otra prenda va a tener un cuadro progresivo de 2 centímetros de ancho, ¿ya? 2 centímetros de ancho. Entonces, si yo tengo la falda, que es la talla mediana, que su contorno de cadera es de 100, ¿sí? Y vamos a suponer que a esa persona le quede un poquito apretada, entonces tú le tienes inmediatamente que cambiar a una talla large, porque ahí va a tener 2 centímetros de soltura. Que estamos basándonos a la cadera. Es igual como los pantalones, cuando uno tiene experiencia, ¿no? Cuando uno va a comprar un pantalón, ¿qué es lo que encuentra en el mercado? Encuentra que te puede caber muy bien la cadera, pero no te cae la cintura. O cuando cambias de talla,
Te cae muy bien la cintura, pero no te cae bien la cadera. Y como a veces uno dice siempre, mamá, ya pues me resigno, ¿no? Pero lo importante es que me quede bien la cadera. ¿Por qué? Porque en la parte de la cintura del pantalón, como tiene presillas, le pongo una correa y no hay problema. Pero en caso de una falda, no, es diferente. Y de ahí viene justo, ¿no? El detalle de por qué todavía existen las modistas. Mira, ¿por qué todavía existen las modistas? Es porque la modista te va a hacer la falda a tu cuerpo, te va a hacer la falda como tú quieres, ¿ya? Pero no es nada imposible de tallar la falda, ya yo les voy a mandar la talla. ¿Alguien más, por favor? Bien, entonces, miren, yo les voy a mostrar así de rápido, por ejemplo, cómo vamos a trabajar nuestras falditas, ¿no? Entonces, capaz también yo les sugiero que mañana puedan salir, no sé si pueden hacerlo, y busquen las reglas milimetradas. Hay unas reglas pequeñitas que las venden en las mercerías, para que no vayan muy lejos, en la calle Ancash nomás, o cualquier otra tienda que esté cerca, y van a encontrar los modelos de las reglas en miniatura, que ya están en escala. Por ejemplo, esta regla francesa, si ustedes le piden en escala, les van a dar unas reglas chiquititas, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces se desarrolla mucho más bonito así cuando son en miniatura, se le da los ensanches, ¿no? Por ejemplo, la forma de cómo colocar la tela cuando se corta. Por ejemplo, cómo desarrollamos los modelos de las faldas. Miren ustedes aquí, tenemos esas faldas entalladas al tubo, entonces desarrollamos los trazos. Pero si no les es posible, no importa, porque yo los voy a hacer siempre en trazo grande, ¿no? Yo les sugeriría nomás para que podamos tener, no sé, más entendimiento, se puedan comprender mejor. Miren, por ejemplo, acá hay una falda que es al tubo con abertura, y aquí tiene la parte teórica, ¿no? Y acá inclusive, ¿no? Cómo esa falda tiene sus ensanches, cómo se va a colocar en la tela. Ahora también, dependiendo, por ejemplo, del ancho de la cadera de una persona, las telas cuando son faldas rectas, dependiendo de la cadera, si son personas que tienen muy buen desarrollo en el contorno de cadera, entonces no nos va a dar el ancho normal de la tela, que es 1,50 m. Entonces, en ese caso, se compra un poco más de tela para poder cabecear. ¿A qué le llamamos cabecear la tela? Por ejemplo, acá, observamos. Este es el ancho de la tela y este es el largo de la tela. Si yo voy a hacer un faldón y vamos a suponer que no me alcance la tela, entonces se cabecea. ¿Qué quiere decir? Acá le dejo para sacar la pretina, ¿ya? Acá le coloco el trazo del lado posterior o delantero en tela doblada. Y aquí, miren, en forma de revés, acá está la cintura y aquí está el largo de la falda y aquí estaría el vuelo de la falda, se pone a través. Y cuando se cabecean en los moldes de las o piezas de las telas, es cuando la tela no tiene sentido, es llana. Cuando las telas tienen sentido, ¿no? De algún detalle, por ejemplo, las telas corduroy. ¿Quién no conoce la tela corduroy, por ejemplo, no? Acá también observamos otra faldita, ¿ya? Que es bien entallada al cuerpo, pero miren, en la parte de la rodilla ya tiene, ¿no? Un detalle que se llama desarrollo de godets. Hasta eso yo quiero llegar, ¿ya? Entonces, miren acá, el trazo está cortadito para aumentar godets, ¿no? O sea, es realmente, y cómo, por ejemplo, cómo se trabaja con godets. Miren, qué importante es aprender a hacer un aumento con godets. Acá les muestro, por decir, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, una falda que tiene talle bajo. Esto vendría a ser la parte de la cintura, que va a ser una falda con vuelta, ¿ya? Y entonces aquí está la parte del cuerpo y aquí está la falda desarrollada con godets para que tenga ese vuelo de lo que les estoy enseñando acá. Hay faldas con aumento con godets. Hay faldas que se aumentan con un rectángulo. Hay faldas que llevan aumentos, pero con unos detalles muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, también este es un modelo de un faldón, ¿ya? Que tiene aumento, que tiene, miren, aumento, ¿no? Ligero, ¿ya? Y tiene igual varias piezas en el lado delantero y tiene también piezas en el lado posterior. E inclusive, acá ya no hay pinza, hay una desviación de pinza. Ya no se aumentará en la cintura,
los 2 centímetros, si no será con cuarta de cintura exacta. Y para esto, ¿no? Tiene vuelo en la parte de abajo porque es un faldón. Entonces, se nos vienen momentos muy bonitos, ¿ya? Lo que sí yo les pediría, por favor, que no se pierdan las clases y poder desarrollar. Bien, miren, el día de mañana, sábado, vamos a tener la clase, ¿sí? A la misma hora. Y el desarrollo del trazo básico del lado delantero y del lado de espalda de una falda base. Y después, inmediatamente, yo voy a desarrollar el trazo de una falda al tubo para tener nosotros presente. Aprovechar ese desarrollo del trazo básico y hacer una falda al tubo. ¿Ya? Entonces, por favor, mañana no se pierdan la clase y estaríamos entrando exactamente a las 5:30, ¿ya? Pero antes yo también voy a mandar la parte teórica, ¿ya? Por el WhatsApp. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, yo de todas maneras, antes de despedirnos, les quiero por favor recomendar que nos sigamos cuidando, ¿ya? Y el lema, ¿no? Yo me cuido, cuido a mis seres queridos y cuido a los demás, ¿ya? Muy bien. Entonces, el día de mañana estamos puntual.